¿Sabías que nuestra salud mental podría verse influenciada por los millones de microorganismos que habitan dentro de nuestro intestino? Yo soy Julio Sandoval, acompáñame a descubrirlo. Este es uno de los temas más recientes estudiados, que aunque no está nuevo, sí es de los que ha cobrado mayor relevancia debido al impacto que genera que la microbiota y el cerebro estén interactuados, incluso no solo ahí, sino que pueda repercutir en nuestra salud mental. Primero lo primero, ¿qué es la microbiota? La microbiota es todo aquel conjunto de microorganismos que ya viven dentro de nuestro cuerpo, donde se incluyen virus, bacterias y hasta hongos que ya tenemos en nuestro cuerpo. Uno de los más estudiados es el del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos evidencia que tenemos desde 500 hasta 1000 especies distintas solamente dentro de nuestro sistema digestivo. Pero bueno, esto no es ninguna novedad. Ya sabíamos evidentemente que hay millones de bacterias dentro de nuestro intestino. Algunas buenas, pero otras malas. Sin embargo, pues este balance nos ayuda a que podamos digerir nuestros alimentos de mejor forma. Ahora, ¿cuál sería la conexión con el cerebro? Es aquí donde se vuelve interesante. Durante ya más de 10, incluso 20 años, pues ya sabemos que existe una interacción cerebro-intestino directamente. Esta conexión le llaman el eje cerebro-intestino. Muy fácil. Y esta conexión se da por medio de un nervio que se llama el nervio vago. Y esta comunicación pues, siempre se ha creído que era muy básica, ¿no? Situaciones de dolor, situaciones de hambre, una comunicación sencilla. Sin embargo, recientemente se ha dado cuenta la comunidad científica que no solamente para esta comunicación aquí, sino que existe un tercer factor, donde ya se involucra la microbiota. Recordemos que son todos aquellos microorganismos que están dentro de nuestro sistema digestivo y se enfoca directamente más a las bacterias, donde se ha visto que la microbiota también podría tener comunicación directa e indirecta con nuestro cerebro. Cuando salió este tipo de información, realmente fue como una novedad porque hubo quienes estaban como indecisos en si aceptarlo o no como parte de evidencia científica. Sin embargo, ya para el día de hoy ya se tiene evidencia suficiente de que efectivamente sí existe una comunicación microbiota-cerebro directamente y también indirectamente, como lo vamos a ver a continuación. Dentro de la vía directa ya se ha identificado que cierto tipo de bacterias pueden liberar ciertas sustancias a los vasos sanguíneos y nuestros vasos sanguíneos pues van directamente hacia el cerebro. Esa sería la comunicación más directa que se ha descubierto. Sin embargo, hay otra ruta. Y la siguiente ruta es que hay otras bacterias que liberan también ciertas sustancias que estimulan al nervio vago, que como ya habíamos visto, este nervio vago se comunica al intestino y después al cerebro. Esas serían las dos vías directas. Pero hay otras vías indirectas que también influyen respecto a esta comunicación. Dentro de la vía indirecta ya también se ha visto que hay ciertas bacterias que liberan sustancias que estimulan un tipo de célula que está dentro de nuestro intestino, en la barrera del intestino. Y estas células se especifican o se especializan en la liberación de hormonas en conjunto con otro tipo de sistemas. Esta sería la principal vía indirecta, donde las bacterias pueden tener influencia directamente sobre ciertas células de nuestro sistema inmune. Y al tener cierta repercusión dentro de nuestro sistema inmune, pues imagínate toda la cantidad de factores a los que podría verse afectado. Entonces quedamos que están los dos vías de comunicación, la vía directa y la vía indirecta. Muy bien, ahora sí, una vez que vimos como los fundamentos de cómo funciona, vamos a profundizar ya más a lo que tiene que ver la microbiota con el cerebro y la salud mental, que es el punto medular de este video. Respecto a esta información, la saqué de un artículo de revisión de científicos de Irlanda, que fue el que se me hizo más nutritivo respecto a todos los datos e información que arroja.
Hay muchos más allá afuera, sin embargo este se me hizo bastante confiable y con mayor datos para revisar. Uno de los puntos fundamentales dentro de este artículo de revisión es que ya se ha reportado que hay ciertos tipos de bacterias dentro del intestino que repercuten en signos y síntomas de padecimientos como los siguientes: ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno del espectro autista, pero incluso afectar a nivel neurológico, como la enfermedad de Parkinson. Todo esto afecta, y es que es muy impactante ver cómo algo tan microscópico podría repercutir en nuestra conducta, incluso pues, también en nuestra vida diaria. Pero eso no lo es todo. También se ha visto que personas que tienen este tipo de signos y síntomas también podrían tener síndrome de colon irritable, colitis, reflujo e indigestión. Y aquí se vuelve todavía más interesante porque lo que han visto es que a la inversa también podría ser. Personas que no tienen ansiedad, depresión, esquizofrenia o TEA, pero sí tienen síndrome de colon irritable, colitis o reflujo, se ha visto que pueden incrementar sus posibilidades de padecer ansiedad, depresión, algún tipo de espectro autista o esquizofrenia. Y lo interesante es que todavía no llegan a investigar qué aparece primero. Si primero es el tema del sistema digestivo y después impacta en salud mental, o salud mental puede llegar a impactar a este tipo de padecimientos digestivos. Y es ahí donde se vuelve interesante, porque todavía es donde no saben qué genera qué o dónde repercute uno con el otro. Sin embargo, este es un dato bastante interesante sobre cómo puede estar interrelacionada la microbiota con salud mental, incluso también con temas clínicos a nivel médico. Pero bueno, ahora, ¿qué puedo comer por mi salud mental? Ya vimos que hay cierto tipo de bacterias que pues, nos pueden afectar negativamente, pero pues, ¿qué podríamos comer pues, para también estar de manera saludable en salud mental? Muy bien. Dentro de este campo que mencionaba que no es tan viejo, pero tampoco es tan nuevo, sin embargo sí es reciente, salió un área dentro de la psiquiatría donde le llamaron psiquiatría nutricional, que justamente se enfoca en el estudiar cómo la alimentación, enfocada también a las bacterias, cómo puede repercutir en nuestra conducta, signos y síntomas y nuestra salud mental, en síntomas psiquiátricos. Dentro de la psiquiatría nutricional ya se ha visto, incluso recomiendan algunos alimentos que de manera general te pueden ayudar a mantener cierto nivel. Los alimentos son los siguientes: leche de soya, leche fermentada, salvado de arroz fermentado y yogurt. Si tú consumes este tipo de alimentos te van a ayudar a consumir cierto tipo de bacterias que son prebióticos o probióticos que te van a ayudar a mantener cierto balance de tu microbiota, que se ha visto también que impactan positivamente a nivel cerebral. Ahora bien, estos son los más generales. Sin embargo, dentro de esta área de la psiquiatría nutricional ya están tomando algo más avanzado, como a manera de tratamiento con aquellas personas que ya tienen algún tipo de padecimiento clínico diagnosticado. Y este tratamiento ya le denominaron como los psicobióticos. Psico por conducta y bióticos pues por todo esto de la microbiota. Unen estos dos conceptos para brindar un tratamiento y ayudar a las personas a que mejoren su salud mental, pero como un tratamiento complementario a terapia o a cierto tipo de medicamentos que estén tomando. Estos psicobióticos se subdividen en tres factores. Número uno, tenemos a los prebióticos, que tal vez lo has escuchado incluso hasta en la televisión o en redes sociales. Ese sí es un poco más conocido. Estos prebióticos pues, se derivan de algunos alimentos que nos ayudan a que las bacterias que ya tenemos pues trabajen y funcionen de manera correcta. Aquellos alimentos que recomiendan son aquellos altos en fibra. Por ejemplo, mencionan aquí como el ajo, cebolla y el poro de cebolla. Número 2, aquí ya tenemos a los probióticos, donde también ya son alimentos, pero aquí ya podría tener bacterias que son buenas para mantener este balance, como por ejemplo ciertos tipos de yogurt,
comidas como el kimchi, el tempeh, que son como alimentos orientales con ingredientes fermentados. Esos son los probióticos. Incluso también he visto en farmacias que venden como suplementos los probióticos, que esos también son muy famosos, incluso hay comerciales donde los impulsan. Y dentro del número 3 tenemos a los llamados postbióticos. Y aquí sí ya está un poco más extraño porque estos ya son compuestos preparados, incluso los llegan a vender en ciertas farmacias especializadas como suplementos. Pero aquí lo que está curioso es que ya pueden ser bacterias que no estén vivas. Son bacterias que ya están muertas, pero que se ha visto que aun cuando llegan muertas a nuestro intestino, también generan cierto balance positivo para nuestro sistema. Esto es de lo que he visto que es un poco más reciente, tal vez no es tan famoso o no se ha dado como que tanta difusión como los prebióticos o los probióticos, pero bueno, ya también han visto evidencia de que estos postbióticos con bacterias que ya no están vivas nos ayudan a nuestro sistema, incluso también en temas de salud mental. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Y si te pudiste dar cuenta, este video pues realmente fue muy general. No se enfocó tanto en ansiedad, en depresión, que sería bastante interesante porque hay muchísima información, incluso áreas especializadas en bacterias que ayudan o impactan en la ansiedad, otras en la depresión, otras en el autismo. Bastante información de eso. Si te gustaría que hiciera toda una serie de videos con todo esto enfocado y especializado, pues házmelo saber. Escríbemelo en los comentarios, suscríbete y compártelo para que también se difunda todo este tipo de conocimiento. Muchas gracias.